Hola, ¿cómo están? Qué alegría verlos nuevamente en nuestro programa Historia, Libros y Bandera este sábado 9 de diciembre de 2023. Tenemos a un invitado muy especial con un libro muy especial también, el general Juan Emilio Cheire. Para que nunca más, conversaciones con Juan Emilio Cheire. Y digo que es especial porque las conversaciones fueron, en este caso, conmigo, publicado por Editorial Planeta y aparecido recientemente. Presentado hace solo unos días, el miércoles 6 de diciembre. El general Cheire es una figura reconocida en el ámbito militar. En el país fue comandante en jefe del ejército entre el 2002 y el 2006 durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos, pero también tiene un doctorado en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y tuvo una larga trayectoria militar desde los años 60 en que ingresó a la escuela militar hasta que ocupó la jefatura, la comandancia en jefe del ejército. Este libro es una entrevista, una larga entrevista de más de 400 páginas sobre su vida, la trayectoria del ejército, su vinculación con la actividad política, con el país y con el mundo en esos 50 años cruciales de la historia nacional. Así que para mí es un privilegio, un gusto tenerlo al general Cheire. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Y gracias, Alejandro, y seguimos conversando. Pues. Así es, pues fueron largas sesiones de conversación que empezaron en el 2018 y terminaron este 2023. Y yo, antes de entrar al libro, quería preguntarle, sobre todo pensando en quienes son más jóvenes, quienes no lo vieron a usted a la cabeza del ejército, ¿quién es Juan Emilio Cheire? ¿Cuáles son sus orígenes familiares y cómo llegó a ser militar? Bueno, yo soy un chileno de padre militar también, de familia, mi padre es de familia de migrantes franceses que llegaron a fines del siglo XIX a Chile. Mis tíos abuelos pelearon incluso en la Primera Guerra Mundial por Francia. Y uno de ellos, que era cabo, murió allá. Mi madre es de Espinosa Buxton. Mi abuela materna era inglesa, nacida en Inglaterra. Y bueno, yo cuando entré a la escuela militar postulé a los 13 años, era un niño que había estudiado en el Colegio San Ignacio, había vivido en Coyhaique, había vivido en París 3 años. Y de ahí, desde el San Ignacio, me fui a la escuela militar. Yo diría que no tengo una razón clara, como creo que lo conversamos en el libro. Yo tenía ganas de ser médico a los 13 años. Hoy día yo creo que es más tardía la definición de los niños. En ese tiempo como que uno tenía ya una intención. Y entré a la escuela militar tengo 3 hermanas, tal vez por deseos de encontrarme conmigo mismo, de ser más autónomo. Mi papá no me ayudó para nada, me dijo haga las cosas solito y me dejó en la puerta de la escuela militar. Yo en general vestía pantalón corto, me había puesto pantalón largo hace muy poco tiempo y ahí empezó mi vida militar. Y sí. Al año, a los 5 meses, 6 meses ya me atrajo definitivamente, me tocaron algunas responsabilidades de mando y me interesó mucho la carrera, me apasionó después. No solamente la parte de física, que no era muy dotado yo físicamente, al contrario, me costaba. Era el penúltimo más chico de la escuela militar. Entonces me costaba, el fusil era más grande que yo. En la fila que desfilábamos era el penúltimo de la escuela, digamos. Pero fui un buen alumno y me fueron dando mando, responsabilidades. Me atrajo también, mi papá era comandante del regimiento Win en Conchalí. Veía la labor social que hacía el ejército. Y también, bueno, esto de servir a Chile. Y ahí me entusiasmó esta vida con tantos desafíos, donde uno puede, le dicen lo que tiene que hacer, el objetivo, y uno tiene que crear una forma de actuar. Y eso, en las diferentes dimensiones, me apasionó mucho.
Aquí se pueden ver en este libro muchos de los desafíos que usted asumió y muchos de los que le tocaron, las contradicciones de la vida de la institución y las responsabilidades que tuvo usted que ejercer. La pregunta es, ¿por qué decidió contar su vida? ¿Por qué decidió, entre comillas, escribir esta especie de memoria? Si uno mira hacia atrás, en los años 20, 25, hay muchas memorias militares. En los años 70, 73, por decirlo, el general Prats, el general Pinochet escribieron sus memorias, y ahora usted, en forma de entrevista, hace algo parecido. Me costó harto. Había tenido diferentes propuestas. Nunca quise hacer una cosa, aunque a mí me gusta escribir, una cosa escrita completa, porque estimé que era mejor que alguien le preguntara a uno. En términos, porque yo puedo creer muy interesante algún episodio de la vida, pero creo que un entrevistador como usted, un historiador, le saca a uno lo que para lo que la sociedad, para la gente, para los chilenos puede ser interesante. Ahora, la otra razón fue que me dio mucha confianza, aunque es un halago, digamos, su formación como un historiador de fuste, un hombre que ha estado en la historia contemporánea, y me dio no solamente confianza, sino que sabía que esto era una cosa que la vida me puso en un trance donde el ejército fue un actor relevante del país durante largas décadas, y poco se sabe del ejército verdadero, del que estuvo en el quehacer propiamente militar, y de que, por las circunstancias que todos conocemos, vivió también un periodo de una excepcionalidad, pero donde fue un actor político importante. Y en ese sentido, ¿no sintió también una responsabilidad de contarle a las nuevas generaciones o reflexionar con las antiguas generaciones respecto de lo que ha sido la trayectoria del ejército entre 1962, 63 y 2006? Por supuesto, porque creo que en esas décadas Chile vivió la tragedia que todos conocemos, pero también vivió un proceso de recuperación de la democracia y una transición política que me encontró a mí como un actor de la transición militar desde el año 2002 a 2006, que merece ser analizada, y cada uno lo hará en su perspectiva, pero merece ser conocida en sus detalles, porque fue un periodo complejo de la vida nacional que las generaciones actuales, para que no se repitan los hechos que nosotros no pudimos evitar, o que vivimos, o que se precipitaron, se analice mejor la época actual, viviendo. Usted como historiador conoce que las historias a veces se repiten en forma distinta, pero es bueno conocer el acontecer, con sus luces, con sus sombras, y pienso que la transición chilena es un periodo muy relevante para la historia de Chile. Antes de entrar en la transición y en la etapa en que a usted le tocó comandar, usted ingresó en la década del 60 al ejército. Era un ejército que tenía una tradición importante, yo diría que era querido por la población, pero se encontraba en una etapa de deterioro, según muestran las fuentes, deterioro material, en los salarios, en el desarrollo profesional de sus miembros, y usted con una aparente es contraintuitivo que decide ingresar en ese minuto al ejército. Y paralelamente se inicia la politización militar en lo que fue el Tacnazo. ¿Qué nos puede decir de ambas cosas, de ese periodo de deterioro y del Tacnazo de 1969 del general Roberto Biós? Efectivamente, el ejército tenía una buena sintonía con la ciudadanía, pero era desatendido en su misión, en sus tareas, en su equipamiento, en su organización, en la consideración de las clases políticas que tenían el poder. Y creo que eso hizo que los generales de esa época,
mi padre, el general Biot, el general Schneider, el general Prats, el general Mann, y tantos de esa época, eran hijos ellos eran cadetes, recién oficiales jóvenes, en la década del 30. Y en la década del 30, no nos olvidemos que el ejército había sufrido una profunda crisis que lo marcó por décadas. Y por lo tanto, en los 60, ese fenómeno estaba presente. Y hubo quiebres en torno a una institución que buscaba hacer lo mejor para Chile y que tenía amenazas a la seguridad en ese tiempo con sus tres países vecinos, y que no sentía el apoyo de las cúpulas del poder. Y eso hizo, por una parte, que dentro del ejército hubiera una desafección con el poder político, independiente del signo que tuvieran, movimientos internos, que uno de ellos es el Tacnazo, donde a mí me tocó rodear el Tacna como subteniente a las órdenes de mi padre, que fue el general que rodeó el Tacna, y que se resolvió, pero se resolvió mal. Y posteriormente, con el advenimiento del gobierno de la Unidad Popular, el ejército, en toda la lucha política que hubo entre los bandos en pugna, fue solicitado por varios. Eso le quería preguntar, porque usted advierte, yo creo que dos momentos en el gobierno de la Unidad Popular. Si uno mira la primera etapa, o sea, la que podríamos llamar 70-72, el ejército tiene una posición que yo diría es acorde a la misión histórica del ejército, de obediencia, de no liberación, de respeto al presidente constitucional de Chile, Salvador Allende. Y a partir de 1972 la situación empieza a cambiar parcialmente por la convocatoria que el propio presidente hace a los uniformados a formar parte del gabinete. General Prats, ministro del Interior. Se produce una politización del ejército, que usted recuerda después cuando es comandante en jefe de la institución. Y después, en 1973, son los llamados más o menos sistemáticos de gobierno y oposiciones a los militares a resolver el conflicto. Yo creo que el ejército nunca fue anti el gobierno que asumía, el gobierno de la Unidad Popular, ni el presidente Salvador Allende. Era lo que correspondía, y bueno, nuestro comandante en jefe, el general Schneider, fue asesinado por haber manifestado lo que tenía que hacer, digamos, que era cumplir lo que el pueblo democráticamente eligiera. Pero el ejército fue tensionado, diría yo, por muchos, no solamente por la Unidad Popular. La puerta de los cuarteles lo golpeaba la extrema izquierda, tratando de levantar unidades, marinería, etc. Lo golpeaba la extrema derecha, pidiendo que los militares actuaran en pos de sus intereses. El gobierno de la Unidad Popular veía a su comandante en jefe, el general Prats, y no solamente a él, sino que a los comandantes en jefe de las otras instituciones y el director general de Carabineros, y los incorporaba a su gabinete para un actuar político. Y la oposición a la Unidad Popular veía que esta incorporación era buena porque se iban a solucionar los problemas. O sea, el agente que debía hacer el acuerdo político, al cual los políticos no llegaban, curiosamente eran los mandos de las Fuerzas Armadas. Y eso es una politización evidente. Entonces, el deterioro de una institución que tiene estas tensiones tan contrapuestas y con tanta incidencia en el quehacer del país, lógicamente provocó una crisis como la que conocemos, aumentada por una ciudadanía que veía que la división en Chile era evidente y había bandos en pugna que no se ponían de acuerdo. ¿Y usted sentía eso al interior de los cuarteles o lo sentía por contactos familiares, o eso es lo que se comentaba en la calle? ¿Cómo era el ambiente en general? No, a mí nunca me incidió la parte familiar ni más personal. Siempre tuve una visión más institucional de los temas. Al interior de los cuarteles la política no era un tema hasta que se vio tensionada por todos estos, hasta que la institución se vio tensionada por todos estos efectos. Y se vio comprometida en que podía venir una guerra civil, que la visualizaban de todos los bandos existentes. Moro y cristiano. Entonces, por una parte,
un gobierno el cual había accedido al poder legítimamente y con todas las prerrogativas que tiene que tener un gobierno, no fue capaz de controlar una crisis que se provocó por muchos actores. Yo no soy de los que piensa y no tengo antecedentes para ello, que esto fue detonado por actores externos, etc. Lógicamente todo contribuyó, pero creo que es una crisis que los chilenos no supimos resolver y que tiene muchos padres. Y no solamente unos militares que súbitamente el 10 de septiembre se amanecieron con las ganas de tomarse el poder y ejercerlo por largo tiempo. Esta fue, como toda tragedia, una crisis que se incubó lentamente y que llegó un momento. He leído varios testimonios, como el de Garretón, por ejemplo, últimamente, o el de Mansuy, y tantos otros libros que dan cuenta como que en ese tiempo, yo era un joven de 23 años cuando asumió el poder el presidente Allende, y de 25 cuando fue el 11 de septiembre. Pero intuía una olla que iba a explotar. Y yo creo que eso los actores con más poder lo visualizan. Todos sabían que esto venía, digamos, y nadie lo pudo controlar o no se quiso controlar. Vamos a llegar al 11 de septiembre después de un pequeño alto. Estamos con el general Juan Emilio Cheire, Para que nunca más. Conversaciones con Juan Emilio Cheire, el libro que me tocó editar a mí como colaborador, como historiador, y que fue un gran privilegio. Nos vemos en unos segundos. En nuestra obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y ruptura de la democracia chilena antes de 1973, la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y desarrollo del país en las últimas décadas. Conoce más en uss.cl. El Global Dow Jones Sustainability Index ha reconocido a CMPC como la empresa forestal y papelera más sostenible del mundo del 2023. Esto es gracias a metas ambientales concretas, a múltiples iniciativas con las comunidades y al compromiso de más de 24.000 personas en 12 países que son partes del equipo de CMPC. CMPC, vive lo natural. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Seguimos conversando con Juan Emilio Cheire y habíamos alcanzado a anunciar, general, el 11 de septiembre de 1973. A usted lo sorprendió en mi ciudad, en Serena. ¿Cómo vivió esa fecha desde el punto de vista personal, militar? Y a usted le tocó también conocer un episodio muy dramático que fue el caso de la Caravana de la Muerte. ¿Qué nos puede decir de las dos cosas? El 11 de septiembre para mí fue súbito en cuanto a lo que pasó. La verdad es que, claro, todos sabíamos la efervescencia que había y todos sabíamos que podía explotar en cualquier minuto por cualquier lado. Y el 10 de septiembre, o sea, el regimiento en que yo estaba, que es un regimiento no muy grande, digamos, la mayoría de ellos se vino a Santiago antes, como 4 días antes del 11 de septiembre, con la misión de venir a la parada militar, lo cual es raro, pero no tanto. No tanto. O sea, yo creí fervientemente que venía a la parada militar. Y el 10 de septiembre a mí me dicen que voy a pasar a ser ayudante. Yo tenía el mando de una compañía administrativa. Y no estaba muy contento porque a un oficial de infantería le gusta estar en una compañía de infantería, digamos. Y respondía de los cocineros, de los mecánicos, de los dactilógrafos, etc.
y mi comandante me dice que voy a ser ayudante. Y llega un coronel desde Santiago en un avión con un carácter que se llama oficial delegado. Y yo no tenía idea de lo que era un oficial delegado. Después supe que un oficial delegado va con todas las potestades para incluso reemplazar al comandante. Y pasó revista, eso ya fue raro. Pero yo me fui esa noche a dormir con una instrucción genérica, esté atento y eso, en mi nuevo rol de ayudante. Y como muy al amanecer, digamos, me mandan a buscar el regimiento y me dice mi comandante que vaya a dejar a este oficial delegado al aeródromo y que cierre el aeródromo, porque el gobierno va a ser sustituido por una junta militar. Así de... Por lo tanto, todos los que dicen que hubo una preparación, yo estoy seguro que en Santiago la puede haber habido, o en Valparaíso, o en las grandes ciudades. Pero la verdad es que yo no conocí de una preparación mayor en mi región. Ahora, siempre las unidades tienen planes de contingencia, de seguridad interior, etc. Y ese fue mi 11 de septiembre. Y bueno, de ahí mi comandante fue a la intendencia, se detuvo al intendente, lo guarneció en la enfermería del regimiento para que no tuviera problemas. Y de ahí yo... Y a media mañana yo ya estaba reunido con los panaderos, los comerciantes, y mi comandante, que oficiaba de intendente, Que era Ariosto Apostol. Que era Ariosto Apostol, me designó a mí como su jefe de gabinete y como el enlace con todo el quehacer civil para echar a andar una provincia que quedó acéfala, digamos. Y me mandaba a diferentes lugares buscando para contactar a quién iba a ser alcalde o fundamentalmente para que el desabastecimiento, que era una realidad, se resolviera y pudiera comer esa provincia, digamos, porque estaba todo cerrado. Y se fue normalizando la vida. Y ese fue mi septiembre, digamos. Y bueno, y en eso estábamos cuando... incluso mi comandante, el Apostol, de una entrevista que sale en el diario El Día el 17, el mismo 16 o 17 de octubre, en el diario El Día de La Serena, en que habla de lo bien que está la región, de cómo se iban normalizando las cosas, y dice en la intendencia tengo, y me tira unas flores, digamos, el joven teniente Cheire de 25 años, que es mi mano derecha, y en el agro tenemos los mejores logros porque teníamos más de 1.000 hectáreas en producción que estaban en la cora de fundos y terrenos que estaban por ser expropiados o habían sido expropiados, que tenían parceleros y que hubo que hacerlos producir. Y en eso llaman que va a aterrizar un helicóptero y que viene un general. Y mi comandante no sabía cuál era el general ni cuál era la misión. Incluso llega al aeropuerto corriendo justo cuando aterriza. Y ese es el episodio que se conoce como la caravana, en que venía el general Arellano y que termina, como todos sabemos, en las muertes que conocemos. Y bueno, yo relato ahí en la conversación con usted el trágico día aquel en que la verdad es que el general Arellano también se presentó como delegado de la Junta de Gobierno y por lo tanto tenía todos los poderes, además de su grado. Hizo una reunión con nosotros, con todo el regimiento, a la cual nos asistió en general el grupo que andaba con él, y nos habló del deber ser, de por qué se había producido el 11 de septiembre, una reunión impecable militar, digamos, y que había que tratar bien a la gente, etc. Y posteriormente se reunió con su gente y el comandante se reunió con él porque iba a revisar unos procesos. Después el comandante salió. Y bueno, y yo no vi al personal que estaba con él. El general se mantuvo fuera, pasando revista al regimiento, a unos arreglos que había de las cuadras de donde dormían los conscriptos. Se almorzó y cuando estábamos terminando el almuerzo se escuchan unos balazos. Y es lo que todos conocemos, digamos, de que habían fusilado a personas que estaban detenidas. Y después me tocó a mí el comandante, cuando se va hasta este grupo que se va corriendo, digamos, me dice que lleve un sobre al diario
porque quería comunicar a las personas, a la ciudad, digamos, que lo que había sucedido y tenía que reunirse con los deudos. Eso fue a cargo del comandante. El comandante, y me dice, esto tiene que ser publicado, usted sabe que los diarios cierran, tiene que ser publicado antes que cierre el diario, porque yo tengo que hablar con esta, y no quiero que se produzca el pánico. Figúrese de una entrevista que salía en el diario, que todo estaba en paz, a pasar a una cosa que atravesaba las ciudades con personas conocidas, y aunque no fueran conocidas, eran personas que habían sido fusiladas. Y me toca entregar ese bando, ese sobre con el bando, y después asistir a la trágica reunión en que el comandante se reúne con cada familia. Bueno, además de cruzar mi vida en lo duro de un momento como este, aunque yo no vi a esa gente ni antes, ni durante, ni después, digamos, pero vi las escenas de dolor con sus familiares, y también judicialmente, bueno, yo he sido investigado por largo tiempo. El juez Guzmán, que fue el primero que investigó esto, no estimó que la entrega de este sobre constituyera un delito, al igual que otros ministros instructores, pero al final el juez instructor, el ministro Carroza, estimó que esto era un delito de encubrimiento. Y la verdad es que, lejos de encubrirse, yo vi cómo el comandante dio la cara y enfrentó la situación desde el primer momento. Incluso llamó a Copiapó para avisarle a su colega de Copiapó que iba este grupo y lo que había pasado en La Serena. General, otro tema también difícil, duro, pero de final feliz, fue la posibilidad de guerra con los vecinos del norte y con Argentina. ¿Cómo lo vivió usted? Porque usted estuvo en terreno en algún tiempo. Bueno, lo vivimos todo en el ejército el año 78 en forma muy impresionante. Nos habíamos preparado, o sea, habían preparativos para esto y entrenamiento, etc. Y yo estaba en la Academia de Guerra, que tiene 3 cursos, yo estaba en segundo año, y formaba parte de todos en la Academia de Guerra teníamos un lugar donde irnos en caso de conflicto. Y a mí me tocaba irme al norte. Y mis compañeros se fueron igual, a todos los regimientos de Chile. A Porvenir, a Punta Arenas, a La Serena, a Temuco, a Lonquimay, etc. Y todos nos movilizamos y estuvimos como desde junio, julio, hasta enero movilizados. En un conflicto que fue inminente y que tuvimos el día D, hora H, varias veces avisado. ¿Y usted percibió el riesgo efectivo de la guerra? Por supuesto, absolutamente. Estábamos, además, me acuerdo una tarde en que yo trabajaba, era el último eslabón, digamos, era capitán, en el cuartel general que mandaba el general Canesa, un general que actuó muy bien como comandante del Teatro de Operaciones Norte. Me dice, vamos, Cheire, en un helicóptero a un reconocimiento. Y nos elevamos en Baquedano, cerca de Iquique, y fuimos hacia el lugar de Arica, y estaban todos los tanques desplegados, digamos. Cuando íbamos a la frontera con Argentina, en los frente a Calama, por allá, y Bolivia, Argentina, porque ese teatro cubría todo ese sector. Los soldados se veían unos con otros, digamos. O sea, la guerra fue inminente. Y yo creo que la disuasión funcionó, la diplomacia, pero con un apoyo de la fuerza muy grande. Y hay compañeros míos que estuvieron infiltrados en territorio del otro país, digamos, listos para actuar. Y yo estoy seguro que los peruanos, los argentinos, no sé si los bolivianos también, estuvieron con el mismo alistamiento. Lo que más se conoce es las acciones en el territorio austral, pero el ejército se desplegó desde Pacoyo, Putre, en el norte, hasta Tierra del Fuego, en todos los pasos, y nada se dejó sin cubrir. Y fueron meses de mucha dedicación y entrega, digamos.
En la última etapa del gobierno militar usted fue intendente de la región de Atacama, de la tercera región. Eh, y, y fue un año decisivo en 1988, que era el año del plebiscito. Dos cosas, ¿cómo vive usted el plebiscito en que el gobierno, todos están comprometidos con la continuidad de la obra que creen que ha sido positiva para el país, pero que termina siendo derrotada? Y luego la transición a la democracia que termina entregándole el mando a don Patricio Aylwin como presidente de la República. Sí, yo llegué de intendente a Atacama abruptamente y yo mandaba un regimiento en Arica. Y me dicen, en unos días tiene que estar en Atacama, se había enfermado el comandante y ya el plebiscito estaba lanzado a fines del 87. Entonces me toca todo ese año en una actividad que no había nunca considerado que me iba a tocar, digamos, ya estaba cerrando el gobierno militar. Bueno, y me tocó trabajar en el desarrollo de Atacama. El gobierno ejerció el gobierno propiamente tal, con todos los programas de desarrollo, hasta junto con el plebiscito. Y la estructura del gobierno interior, yo diría que no se adecuó a las necesidades del plebiscito. O sea, no tenía un tinte político. Siguió funcionando por sí misma. Siguió funcionando en tiempo. O sea, mi tema en Atacama eran los caminos, las viviendas, el desarrollo social, el desarrollo de la minería y el plebiscito. Pero lo lógico quizás habría sido darle un componente mucho más político y yo, por supuesto, creía que el sí era bueno y que le hacía bien a Chile la continuidad. Y se produjo el resultado que se produjo. Yo creo que yo siempre creí que íbamos a ganar a la continuidad del gobierno por 51, 52%. Pero después ¿por qué? Porque el desarrollo en Atacama había sido espectacular. Pero ahí hay una gran lección de tipo político, digamos, que la gente no vota necesariamente por lo que está viendo del desarrollo, que evidentemente era mejor que lo que vivía Copiapó antes. Pero usted da una segunda razón, dice que después de que se inició la campaña televisiva, usted le cambió la percepción. Por supuesto. Bueno, y nosotros teníamos el presidente, el general Pinochet, más bien nos interrogaba a los intendentes de las otras cosas. Pero esto sí que nos exigió un pronunciamiento, yo dije 51, 52%. Pero al ver la franja, bajé 10 puntos. A la segundo día de ver la franja. Y me comuniqué con La Moneda para decirle que mi apreciación cambiaba, digamos. Porque fue muy importante. Bueno, y terminó en Atacama, se sacó 42%. Ahora, yo creo que todos vemos que el desarrollo fue bueno para Chile, que vivimos un periodo de vuelta a la democracia importante. Ahí cambió. Vino Carlos Cáceres como ministro del Interior, claro, y ya se estructuró. Yo fui uno de los, creo que los dos intendentes militares seguimos, todos los otros fueron civiles. Y la entrega del gobierno fue un acto muy, muy importante, y donde el ministro Cáceres hizo una tremenda, y sus asesores y toda la estructura del gobierno hizo un tremendo trabajo. Y también las fuerzas que ganaron, digamos, y el presidente Aylwin en asumir el poder, yo creo que se hizo un gran trabajo de acuerdos. Ahora usted cuenta, para cerrar este segundo bloque, usted cuenta que esa transición existió, fue una transición política y que fue exitosa en Chile, pero que en el ejército no, hubo continuidad. De hecho, el general Pinochet fue comandante en jefe del ejército hasta el año 98. ¿Cómo vivieron internamente esa como dualidad? Porque al final, para esa generación, militar o civil, el ejército y la figura del general Pinochet eran como siameses en alguna medida. Sí, así están las reglas del juego, y las reglas del juego las respetaron ambas partes. Y por lo tanto, el general Pinochet volvió a su cargo de comandante en jefe, pero siguió siendo un actor omnipresente en la vida nacional. Y además, cuando se va, queda como senador vitalicio.
Entonces, a nuestra generación le tocó vivir esos años de una excepcionalidad absoluta, digamos. Por lo tanto, cuando accede el primer comandante en jefe después, el general Ricardo Izurieta, le empieza lo que yo llamaría la transición militar. Aunque dejo constancia en las conversaciones que tuvimos en que algo de la transición militar ya estaba enunciado durante el periodo anterior. El general Pinochet dio varias conferencias en que visualizaba la necesidad de un cambio. Ahora, él no iba a asumir el cambio. Esa era tarea para los que viniéramos. Vamos a ver el cambio con usted a la cabeza a la vuelta de este pequeño alto y seguimos conversando con el general Juan Emilio Cheire. Para que nunca más, Editorial Planeta. En nuestra obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y ruptura de la democracia chilena antes de 1973, la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y desarrollo del país en las últimas décadas. Conoce más en uss.cl. El Global Dow Jones Sustainability Index ha reconocido a CMPC como la empresa forestal y papelera más sostenible del mundo del 2023. Esto es gracias a metas ambientales concretas, a múltiples iniciativas con las comunidades y al compromiso de más de 24.000 personas en 12 países que son partes del equipo de CMPC. CMPC, vive lo natural. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Vamos a nuestro último bloque de conversaciones con el general Juan Emilio Cheire. Para que nunca más, conversaciones con Juan Emilio Cheire, que acaba de ser presentado este miércoles 6 de diciembre. General, vamos de inmediato a la comandancia en jefe del ejército. Diciembre del 2001, usted recibe la invitación, llamémosla así, a ir a La Moneda a reunirse con el presidente Ricardo Lagos. Usted lo había conocido, la figura más destacada del mundo socialista en los años 90, en España, en las conversaciones del Escorial, y le comunica que usted va a ser comandante en jefe del ejército. ¿Cómo vivió ese momento? ¿Cómo se preparó para los 4 años siguientes? Bueno, yo había sido el jefe de Estado Mayor en el último año de mando del general Izurieta, y por lo tanto ahí había ya estado en la estructura de la cúpula militar, digamos. Y ya llevaba de general, no me acuerdo, 8 o 9 años. Por lo tanto, conocía había vivido el alto mando y las crisis que habíamos tenido, etc. Pero ser comandante en jefe es otra cosa. Y me fui, a uno lo despachan cuando es nombrado comandante en jefe y lo descargan de toda responsabilidad. Incluso no ve a nadie más hasta que asume. A usted le llamó mucho la atención cuando se lo conté. Muy curioso. Entonces me fui a mi casa a Frutillar, que tenemos una casa con mi familia allá, y pensé y redacté lo que sería el mando. Y le di cuerpo a un documento que se llama Concepto para el periodo 2002-2006. Y ahí definí un plan. Y cuando llego en marzo, hago un consejo militar en Pichidangui, a fines de marzo, y se lo comunico a los generales. Y le digo que esto es nuestra hoja de navegación, nuestra carta de navegación, estos son los objetivos, a esto nos vamos a apuntar, esta es mi visión del mundo, de Chile, del ejército, del vínculo con la sociedad, de la defensa, de la seguridad. Y pudiendo decir, se cumple a partir de este momento, renuncio a eso y les digo, mire, aquí hay cambios importantes, por lo tanto, compartamos esto porque esto no es mi concepto, sino que tiene que ser nuestro concepto. Y lo dejo hasta agosto. Y en agosto lo firmamos, con ya la anuencia y la incorporación de lo que ellos me incorporaron, digamos. Y de ahí navegamos con eso. Y yo diría que tenemos 2 grandes objetivos.
El primero es estructurar, que ya venían definidos del periodo General Isurieta. El primero era estructurar un ejército del siglo XXI. El ejército era un buen ejército, pero propio del siglo XX, en cuanto a su organización, equipamiento, instrucción, despliegue territorial. Estábamos en todas las ciudades, las unidades eran de infantería, de artillería, caballería, pero no había completos orgánicos. Los medios eran propios de la Segunda Guerra Mundial. No habíamos podido comprar material porque en la crisis del 78 se endeudó la institución y el gobierno militar nos cobró hasta el último centavo que se terminó de pagar en los años 2000. Por lo tanto, esa era una necesidad. Y un cambio cultural, porque veníamos de una excepcionalidad. Si los ejércitos no están para indirecta o directamente formar parte de un gobierno. Y por lo tanto eso había penetrado un poco en la cultura militar. Y lo segundo, un ejército lógicamente son sus unidades, sus tanques, etcétera, pero es también la relación con los chilenos. Y el ejército era percibido como cercano a los que eran cercanos al gobierno militar y como lejano o adversario de los que eran lejanos al gobierno militar. Que era la herencia de la politización. Era la herencia de la politización. Y el general Pinochet, después de haber sido detenido en Londres, etcétera, seguía siendo un actor, estaba sentado en el Senado, digamos, todavía. Entonces había que separar a dos figuras que no pueden, o sea, un excomandante en jefe, cualquiera que sea, no puede ser parte del hoy. Es un ex, como yo soy un ex desde el 2006, digamos, y aunque él haya sido una figura tan relevante en el acontecer nacional por su presencia, por los cargos, no podía ser percibido como que era quien mandaba el ejército, quien influía en el ejército. Por lo tanto, teníamos que ganarnos la confianza de todos los chilenos y no de una parte. Y nos teníamos que ganar el reconocimiento, el cariño, porque los ejércitos también tienen que ser queridos, y el respeto por nuestra eficiencia. General, el 2003 usted decidió asumir los 30 años del 11 de septiembre de 1973 y dio unas declaraciones que algunos entendieron mal o no quisieron entender o las quisieron llevar aguas para su molino. Nunca más se llamó los titulares de prensa de la época. ¿Qué es el nunca más del general Cheire? Porque a usted se le conoció durante algún tiempo como el general del nunca más y este libro se llama Para que nunca más. Bueno, no es lo más importante que yo creo haber hecho en mi vida. Pero fue lo más pegador. Lo más, claro, lo más visible. Fue un clamor para que no repitiéramos todos, no solamente el ejército, todos, los errores que nos llevaron al quiebre de la democracia en Chile. Nunca más, creo que dice, a una clase política que no supo resolver los problemas. Nunca más a los que nos llamaron a actuar. Nunca más a los que nos incitaron o a aquellos que en silencio nos aplaudieron durante todo este tiempo. Y nunca más nosotros también. Los excesos, crímenes. Los excesos, los crímenes, la violación de los derechos humanos, etc. O sea, nunca más la tragedia de Chile. ¿Y por qué en nuestras conversaciones yo sugerí el para que nunca más? Porque creo que mi experiencia indica que una cosa es decirlo, y es cierto que yo tuve mucha exposición pública y reconocimiento bien transversal por ese llamado, aunque cada uno saca la frase que le conviene. Pero hay que trabajar para que eso pase, porque las declaraciones no son más que declaraciones. Y pucha que cuesta meter a fuego eso en los que tienen que hacer la vida. Y yo veo que hoy día, no hoy día, año 2023, digamos, sino que en la sociedad chilena, no quiero decir que haya signos para que se repitan, pero a mí me preocupa mucho en el hoy los antagonismos, las visiones tan contrapuestas, el blanco y el negro, la incapacidad de negociar muchas veces, de consensuar, de respetarse. Y por lo tanto, ese para indica que nosotros en el ejército
para que nunca más volviéramos a cometer lo censurable del ayer, trabajamos mucho. Y yo creo que lo logramos, pero trabajamos. No nos quedamos en las palabras. Mi clamor hoy es que trabajemos para que no repitamos los errores del ayer. Y dos preguntas a partir de eso. ¿Usted está consciente, le dijeron personalmente o escuchó que algunos decían el general Cheire se dio vuelta la chaqueta o está traicionando al ejército o se está distanciando? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿se arrepiente del nunca más o está plenamente convencido de lo que hizo ese año? La primera, yo no traicionaba a nadie. Un comandante en jefe se debe al ejército. Y a mí mi labor era cautelar el ejército. Y mantenerlo con el nivel que tiene que tener una institución fundamental de la República y que nada más ni nada menos le tiene que dar seguridad a Chile. Y yo creo que eso está absolutamente logrado. Por otra parte, en la misma dimensión, yo junto con hacer presente todo lo que me tocó hacer presente, abogué y sigo abogando porque quienes están hoy día comprometidos con la justicia o quienes pudieron cometer delitos en el pasado tuvieran un juicio justo y en el concepto de una justicia transicional que no se ha aplicado. O sea, ahora, esa no es una responsabilidad del ejército, es una responsabilidad de la sociedad, del poder político y del poder judicial. Y creo que está pendiente y en forma muy injusta se mantiene a sectores que están respondiendo con un sistema judicial arcaico en cuanto a la aplicación a los militares. Y en lo segundo no me arrepiento porque, por una parte, porque estoy convencido de que era necesario. Ahora, tengo el peso de haber tenido que cargar con esa responsabilidad, pero tengo la tranquilidad de haberlo hecho con mis compañeros de ruta, porque no es una tarea mía, de todos nosotros, la generación que compartimos ese periodo, de haber hecho lo que teníamos que hacer. Y eso se trasunta en dos cosas: que los mandos posteriores, sobre todo ya a partir del 2010, encontraron un ejército donde se había hecho la tarea de asumir el pasado, cosa que los puede dedicar a su labor profesional. Por lo tanto, cuando yo veo al ejército hoy día totalmente dedicado a su labor profesional y no teniendo que asumir esta tarea que ya fue asumida, me siento tranquilo, porque mi razón de ser en cuanto al cargo que tenía que ejercer era que el ejército fuera la institución de la República que tenía que ser. Y eso es refrendado por la confianza que le tiene la población al ejército. Y es refrendado porque desde esa época hasta esta fecha no hay ningún evento que sea criticable políticamente al mando del ejército, ni al quehacer del ejército. Y eso que ha vivido momentos complejos, como los que ha tenido que vivir. Y los ha sobrellevado con una cultura militar y un cumplimiento de su función que es propio de un ejército en el contexto de una democracia. Y eso es muy valioso y por lo menos a mí me da tranquilidad, más allá de los pesares que conlleva. General, aprovecho de darle las gracias en público, como se las di en privado, por el privilegio de haber podido hacer esta entrevista que ha sido publicada gracias a Editorial Planeta en forma de libro. Muchas gracias a usted, pues, Alejandro, por su carácter de historiador interesado, y me puso en jaque varias veces. Pero de eso se trata. Léanlo, está muy entretenido y creo que nos ayuda a comprender los últimos 50 años del Bicentenario. Antes que nos vayamos, yo le había dicho, le hacemos una pregunta a todos nuestros invitados. ¿Qué libro nos recomendaría? Tenemos 2 minutos, pero... Sí, yo me traje 3 que tengo en mi lado. A ver. El primero es un libro que sacó el estudio de Bofill, Escobar y Silva, que tiene 10 desafíos de Chile, y donde escribe Isabel Aninat, Harald Beyer, Alejandra Bosch, Carlos Peña,
y varios otros. Perfecto. Y son 10 desafíos muy interesantes. No lo conocía, lo vamos El a ver. segundo, uno que me regalaron hace 2 o 3 días y que me lo casi lo estoy terminando. Muéstralo en la pantalla, a ver. Es Balmaceda, Su gloria y su vida. A mí me apasiona un periodo de la vida de Chile que se conoce muy poco. Editorial Planeta, muy buen libro, de Soledad Reyes del Villar. Exactamente, y toca desde una manera distinta al personaje y a los personajes de la época. Y un tercer libro que no había sacado hace tiempo y que lo saco en periodos importantes de mi vida en que necesito leerlo, Extraordinario. que es El Principito. De Saint-Exupéry. Y realmente, cada vez que lo lee uno, Un libro que no muere. no muere. Clásico. Y a uno le asegura morir tranquilo, si es que sigue y lo entiende en la profundidad que tiene. Muchas gracias, general. Yo le traje un libro de regalo. Acaba de aparecer Historia de Chile 1960-2010. Yo sé que usted tiene, ya leído Sí. tomos anteriores. Este es un proyecto colectivo de la Universidad San Sebastián. Este es el tomo 7. Son los 3 tomos, 7, 8 y 9, están dedicados al periodo 1973-1981. Trabajo de José Manuel Castro, Milton Cortés, Miriam Duchens, Ángel Soto, Gonzalo Lario y yo, que soy el director general de este proyecto de la Universidad San Sebastián. Se lo regalo, ojalá lo pueda leer, pero creo que es un aporte a la historiografía reciente chilena. Muchas gracias, no me cabe duda. Yo tengo ejemplares de los otros periodos y es un estudio de la historia contemporánea de Chile que yo diría que es el más completo que conozco. No se vayan ustedes, porque viene mi recomendación de libro de inmediato. Y muchas gracias, general. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y esta semana en Historia, Libros y Banderas queremos recomendar un libro que acaba de aparecer en su segunda edición. Volvería a ser marino, del almirante Ismael Huerta. Son 2 tomos de más de 500 páginas cada uno que narran la historia, las vicisitudes, la experiencia, estudios y actuación pública de una de las figuras más relevantes de la Marina chilena en el siglo XX, el almirante Ismael Huerta, quien tiene una curiosidad: fue ministro del gobierno del presidente Salvador Allende y luego del general Augusto Pinochet. Es un caso curioso en la historia de Chile, propio de los acontecimientos que se vivieron en aquellos años. Y esto nos permite no solo insertarnos en la historia de la Marina chilena, esa institución tan relevante en la trayectoria nacional, sino también ver qué es lo que estaba pasando en Chile en aquellos años cruciales de la crisis de la democracia y de las transformaciones que se vivieron en el país. Volvería a ser marino, de Ismael Huerta, en 2 tomos, un libro entretenido, muy informado y que creo que puede ser una gran lectura para este verano. Que esté muy bien, nos vemos en nuestro próximo Historia, Libros y Banderas.